Buenos días para toda la audiencia de su programa diario, la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Hoy es lunes 11 de diciembre de 2023. Llegamos a la emisión 466 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el efecto hoy vamos a analizar de manera sucinta el relato del secuestro, la liberación del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, perpetrado por narcoterroristas del M-19 aquí en la capital de la República, un domingo del mes de junio de 1988, en medio de una impresionante balacera, el asesinato de uno de sus escoltas y uno de los actos de terror que caracterizaron a este grupo criminal que ahora, con el paso de los años, tiene hasta uno de sus delincuentes llegó a ser presidente de la República y solo hablan de paz y de cambio social y el gran acuerdo nacional y se les olvida a ellos y al resto del país que en su haber tienen un prontuario criminal y las manos manchadas de sangre por muchos crímenes que cometieron en diferentes acciones contra el pueblo colombiano. Adelante, mi coronel. Mi coronel, hoy lunes 11 de diciembre de 2023, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación llega al episodio número 466 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, mediante el cual presentamos un análisis político estratégico del secuestro del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado por narcoterroristas del M-19 en 1988 en el norte de Bogotá. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia estratégica de las redes urbanas del grupo narcoterrorista M-19 durante las 2 décadas de su accionar criminal contra los colombianos? Pues mi coronel, este grupo narcoterrorista, igual que los demás, venía con una intención de crear las condiciones para destruir a Colombia e instaurar una dictadura comunista similar a la de Cuba o a la de Corea del Norte o a la de otros países que cayeron en las garras del comunismo a lo largo de la historia. Vemos que inician una acción eminentemente urbana porque esa fue la pelea que tuvieron para hacer la decisión de las FARC, argumentando que la lucha, el cambio de sus propuesta revolucionaria estaba en dinamizar, agilizar las actividades urbanas, ya que la mayoría de la población colombiana era urbana y para tomarse el poder era en los centros urbanos y no en el campo. Luego, cuando se metieron al narcotráfico de lleno, entonces regresaron al monte con algunas cuadrillas en el Caquetá, el Huila, el Putumayo, Nariño, pero fundamentalmente su esencia era urbana. Y además, toda la espectacularidad de sus golpes que hicieron fueron sobre centros urbanos, incluida el intento de toma de la ciudad de Florencia en el año de 1984. Es un enfoque completamente urbano y destinado a desestabilizar toda la institucionalidad y causar la sensación de que tenían el control de las grandes ciudades. Esa es la respuesta, mi coronel. Vicencio, ¿por qué a partir de la década de 1980 las células urbanas del M-19, además de otras bandas criminales, se concentraron en las principales ciudades como Bogotá?
porque el núcleo fundamental de reclutamiento lo tenían las universidades, los colegios, los sindicatos y las organizaciones sociales, que en su mayoría están asentadas en las capitales, incluida Bogotá, desde luego, porque ellos sabían que si asaltaban una emisora y colocaban un cassette con propaganda, les daba mucha más difusión que andar por las veredas del campo repartiendo volantes y haciendo charlas como las FARC, porque el narcotráfico tenía todos sus recursos financieros en las ciudades. Entonces allí era donde podían tener enmascarado, como hacía el narcotráfico, con organismos de fachada, propiedades. En cambio, una propiedad rural es muy visible, demasiado visible, porque la facilidad de los aviones, de los aeropuertos, de los transportes urbanos, de alquilar vehículos, de comprar y vender vehículos, de manejar contabilidades paralelas, de montar empresas ficticias que les servían para lavar dinero y para enmascarar las actividades criminales, podían hacerlo en las ciudades. Entonces era una guerrilla que tenía un sustento rural con el narcotráfico y el secuestro en las zonas rurales, pero toda su dinámica de manera clandestina en las ciudades. Por eso estos cabecillas era raro encontrarlos en el monte todo el tiempo y era más común verlos que aparecían en Cali, en Medellín, en Barranquilla, haciendo publicidad. Y porque en los años 80 el cartel de Medellín creció muchísimo y el maridaje que tuvieron los narcos del M-19 con los narcos del cartel de Medellín fue muy evidente hasta el punto que se pusieron de acuerdo para destruir el Palacio de Justicia, ya que había pruebas contra unos y contra otros por el tema del narcotráfico. Y porque Pablo Escobar les pagó una gran cantidad de dinero por hacer eso. Entonces, como vemos, es todo un contenido, un esquema, una organización clandestina empotrada en las ciudades la que permitía la existencia del M-19 y la facilidad de reclutar más gente y de multiplicar sus estructuras urbanas. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿quiénes son los cabecillas narcoterroristas del M-19 que en el año de 1988 en el norte de Bogotá secuestraron al líder conservador Álvaro Gómez Hurtado? Pues en esta foto hay dos de los cuatro. Claro que fueron más, pero digamos que dos de los cuatro que tomaron la decisión. Uno es este terrorista, Carlos Pizarro León Gómez, con un prontuario criminal bastante grande. Dijéramos que él era el mono jojoy del M-19, narcotraficante, asesino, secuestrador, abusador de menores, tenía todas las características del mono jojoy. El otro terrorista fue este, con su cara de santurrón de siempre, que era el cerebro, el ideólogo, el que los manejaba a nosotros, Antonio Navarro Wolf. Y los otros dos fueron Oti Patiño, ahora muy distinguido comisionado de paz, y la terrorista colombo-alemana Vera Grave. Hubo otros, claro, los que cometieron el acto, los que asesinaron los escoltas, pero los que tomaron la decisión de esa situación, de esa acción criminal, fueron esos cuatro. Adelante, mi coronel. Coronel, con el fin de unificar criterios acerca del trasiego terrorista del M-19 en toda Colombia, ¿qué antecedentes tácticos y estratégicos se pueden resumir acerca del secuestro del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado por narcoterroristas del M-19 en 1988 en el norte de Bogotá? Pues muchos, mi coronel, porque resulta que el M-19 había sido fundador con las FARC de la Coordinadora Nacional Guerrillera, que funcionó de manera coordinada hasta después o hasta la época del asalto al Palacio de Justicia, y eso le generó unas divergencias que duraron un tiempo recomponiéndolas, pero se volvieron a unir en el 86, 87 y crearon ya no la Coordinadora Guerrillera, Nacional Guerrillera, sino ahora Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, a la cual incorporaron al ELN, al PDT, al Quintín Lame, y formaron un grupo más grande. Entonces, esa aparición ya le da una nueva estructura porque el M-19 hacía parte de una agrupación comunista total
que estaba destruyendo el país y participaba en las decisiones de todos estos actos criminales. Aquí se suma la debilidad de carácter y el desenfoque de Virgilio Barco Vargas, comenzando porque él cuando subió al poder, subió amarrado con la guerrilla. El señor Belisario Betancur, de manera inconsulta con él, firmó un acuerdo con los terroristas de las FARC en que el Estado colombiano se comprometía a continuar un año más con la tregua que se han inventado los bandidos de las FARC para vivir a sus anchas en Casa Verde y para que Jacobo Arenas se emborrachara todos los días con los que fueran allá y en medio de sus borracheras ordenara las famosas purgas comunistas que le fueron características a ese criminal, para que la Unión Patriótica tuviera la doble moral de estar metida con las FARC y al mismo tiempo haciendo política legal, y para que algunos de sus dirigentes estuvieran metidos hasta los tuétanos en el narcotráfico, y eso les costó la vida en ajustes de cuentas con los carteles de la droga. Entonces, el presidente Virgilio Barco fue débil de carácter, fue laxo, no tenía el enfoque de lo que pasaba. Además, era una persona como muy aislada del mundo, cascarrabias, y no le importaba mucho el tema de las fuerzas militares, al parecer, porque en su gobierno fue muy mala la dotación que se le dio a las instituciones armadas para combatir a los terroristas. Nunca tuvo claridad frente al problema. Luego de que se crea la coordinadora guerrillera, antes de que ocurriera el secuestro del señor Gómez, hubo una oleada de actos terroristas por parte de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, incluido el M-19, en todo el país. Lo que le sucedió es que el ejército, muchas acciones, fue minimizando al M-19 hasta que se vieron obligados a entregarse, a rendirse. Pero eso es después del secuestro del señor Gómez. Como lo hemos venido planteando y lo hemos dicho ya en la introducción de hoy, el narcotráfico adquirió un rol preponderante en el funcionamiento de todas las estructuras criminales de los grupos que delinquían en las zonas urbanas y en las zonas rurales. Máxime que en el año 85, 3 años, 2 años y medio, no 2 años y medio antes del secuestro del señor Álvaro Gómez, le financió al M-19 el asalto al Palacio de Justicia, porque era algo que les convenía a ambos. Ambos tenían pecados con el narcotráfico y entonces necesitaban dinero para financiar el terrorismo contra Colombia y Pablo Escobar se lo dio. Además necesitaban destruir cualquier prueba que dejara la constancia que tanto Pablo Escobar y sus secuaces como los cabecillas del M-19 estaban metidos en tráfico de narcóticos. La situación era muy enredada para todo el país porque el narcotráfico había permeado el fútbol, había permeado los reinados de belleza, había permeado las grandes cadenas de superficie, había permeado los, el contrabando. Mejor dicho, estaba metido en todo lo que tuviera que ver con la vida social, política y cultural de los colombianos ya. Entonces, era mucho más enredada la situación y con un presidente que no daba pie con bola como el señor Barco, pues peor todavía porque el narcotráfico y la guerrilla tomaron ventajas paralelas. La crisis política en el país era de esperarse por esos elementos y porque todavía quedaban los retrógrados en los dos partidos tradicionales que hablaban del esquema gobierno-oposición entre unos y otros. Y la generó el señor Barco cuando dijo que de oposición reflexiva se pasaba a gobierno de partido. Y entonces sacó del gobierno a todos los conservadores y puso un poco de liberales, inclusive a César Gaviria y a los galanistas, porque a él le interesaba más unir el Partido Liberal que resolver los problemas del país. Y ahí vimos que una prueba de ese hecho es que por la misma época en que secuestraron a Álvaro Gómez, asesinaron a un coronel del ejército en Montería, el coronel Jaime Gerardo Díaz López, comandante del batallón Junín, y al señor Barco le preocupaba más mandar el avión militar a que recogiera a Luis Carlos Galán, que estaba en el viejo Caldas, el Quindío,
para que se viniera a reunir con él y cómo unían todo el Partido Liberal para las próximas elecciones y no en la muerte del coronel. Entonces la crisis política era evidente. No era un secreto que quien gobernaba en Colombia era el secretario de Palacio, el secretario privado de Palacio, el señor Montoya, Germán Montoya, que el narcotráfico seguía imponiendo condiciones. Tampoco era un secreto para nadie que las FARC mandaban desde Casaverde, que Álvaro Leiva Durán, donde hubiera algún grupo delincuencial haciéndole daño al país, allá aparecía él como senador conservador de mediador, que el mismo partido conservador por estar en pelea con Virgilio Barco se prestaba para un montón de cosas. Luego el señor Ernesto Samper se prestó para hacer el lanzamiento público al libro de Jacobo Arenas en el centro de convenciones aquí en Bogotá. Y los mal llamados paramilitares asesinaron a Jaime Pardo Leal, que era el candidato de los comunistas. Luego ocurrió la muerte de Antequera, otro candidato comunista. Y en ese mismo entorno, después de todos estos hechos, fue asesinado Pizarro. Entonces, vemos que la crisis política en el país tenía que ver mucho con narcotráfico, con inseguridad y con debilidad de carácter del gobierno, con pugnas de retrógrados que seguían hablando de sus esquemas de oposición, con una juventud desaforada pidiendo cambio de constitución impulsada por el comunismo y con el contubernio del llamado nuevo liberalismo, con un liberalismo lleno de politiqueros como Galán y los demás, buscando era cómo sacaban ventajas de la crisis para ellos, no cómo arreglaban el país. Eh, Recién pasado lo del Palacio de Justicia, fuera de eso la naturaleza se ensañó contra Colombia con el drama del Nevado del Ruiz, que le quedó como marca al señor Belisario Betancur, y constituyó un esquema complejo, difícil de definir en esa crisis política. Ya lo dijimos, la limitación presupuestal de las fuerzas militares fue muy grande en el gobierno de Barco, al punto que recién subido Gaviria, en contra de su voluntad, tuvo que mejorar el presupuesto de las fuerzas militares, porque el mando fue y le llevó allá al señor Gaviria el estudio que se había hecho y los cuadros de mando oficiales y suboficiales estaban ganando o estábamos ganando en ese momento menos del 40% de lo que correspondería de acuerdo con el índice del aumento del costo de vida y de igual manera el presupuesto para las botas y las dotaciones de los soldados de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional eran muy limitados y tuvieron que hacer unos ajustes grandes y aprovechó Gaviria para hacer politiquería diciendo que ha tenido que nombrar un ministro de Defensa Civil para arreglar el problema y hasta el momento han vendido esa idea, pero la limitación en el gobierno Barco fue aterradora, lo vimos en el de Belisario. Eh, Estaba en su furor la Unión Patriótica, tenían candidatos en todos lados, mientras tanto las FARC les ayudaban a matar a todos los adversarios, eso ocurrió en Urabá y se está demostrando ahora con testimonios de terroristas desmovilizados, documentos incautados, etcétera. Y había problemas con los narcos, porque el problema era el control de las zonas, no por ideología ni nada, y ahí nació la lucha a muerte entre Rodríguez Gacha y Jacobo Arenas. Vino un terrorista israelí de nombre Yair Klein, traído por las FARC a Colombia, los entrenó un tiempo y luego al mejor postor le pagaron más y se pasó para el otro lado. Y todo eso pasaba durante el gobierno de Arco. Antes el país sobrevivió a semejante tragedia. Y de remate el año 1988, con todos estos avatares que estamos mencionando, esta descripción que hacemos, se convirtió en el preludio del sangriento 1989, que como ya lo dijimos, es cuando asesinan a Antequera, asesinan a Galán y asesinan a Pizarro. Y también en el sangriento preludio de una cantidad de acciones criminales del cartel de Medellín, como fue instalar una bomba en el avión de Avianca, la bomba contra el DAS aquí en Bogotá, la bomba en el edificio Mónaco en Medellín puesta por el cartel de Cali. Una locura completamente lo que estaba el país. Y la coordinadora guerrillera, por su parte, atacando paralelamente. O sea, el narcotráfico buscando sus intereses
políticos y aliado con algunos dirigentes políticos de la vieja data corruptela, de la vieja corruptela en el país, y la guerrilla con el maridaje con algunos de ellos destruyendo el país y las fuerzas militares combatiendo al mismo tiempo, mal dotadas contra todos esos elementos nocivos. ¿Y en qué se traducía todo eso? Pues en una debilidad institucional, regional y local, que terminó por darle la razón a quienes decían que había que hacer una nueva constitución. Y si uno mira, eso parecería ser lo que quiere el señor Petro cuando instigue el mismo todo ese desorden, todo ese caos, porque él busca es que haya una situación en la que se diga que la solución es una constituyente para reformar todo eso, como lo lograron en paralelo las FARC y la coordinadora guerrillera y el narcotráfico en el año 89. Entonces, nada nuevo bajo el sol, la historia se repite y cambian algunos actores y otros siguen ahí como el cuento de Johnny Walker, tan campantes. ¿Cómo resumió el diario El Tiempo de Bogotá 7 años después mediante una crónica titulada "Estuvo 53 días en manos de la guerrilla"? Los dantescos hechos relacionados con el secuestro del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado por narcoterroristas del M-19 en 1988 en el norte de Bogotá. Bueno, el señor Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado el 2 de noviembre de 1995, 7 años exactamente después de haber sido secuestrado por el M-19. Y el periódico El Tiempo pues hizo un despliegue grande de toda la historia y en uno de las crónicas que publicó ese día para revivir el legado del señor Gómez Hurtado, publicó este que dice estuvo 53 días en manos de la guerrilla. Y comienza por decir que a las 11:50 de la mañana del 29 de mayo de 1988, fue un domingo, fue secuestrado el líder conservador y director para la época del diario El Siglo, Álvaro Gómez Hurtado. Cuenta que en la iglesia La Inmaculada Concepción, que está ubicada aquí en Bogotá, en la carrera 11A con calle 88, en pleno corazón del Chicó, del barrio tradicional del Chicó, al norte de Bogotá, eh, Álvaro Gómez había asistido a misa y que después de asistir a misa se encontró a la salida con el señor Alfonso Palacio Rudas, exministro de gobierno, y habían hablado algo al respecto a la situación del país que ya, como le hemos descrito, no era nada sencillo de digerir. Que se despidieron y Álvaro Gómez siguió escoltado por el grupo que le ha asignado el DAS y que cuando lleva llegando a la casa, acercándose a la casa, había 8 sujetos que lo estaban esperando, que 4 de ellos estaban armados, se veía que tenían ametralladoras UCI, subametralladoras y pistolas. Entonces trataron de forzar a Álvaro Gómez a subirlo a un Renault. El escolta que iba con el señor Gómez reaccionó y alcanzó a dispararle a los bandidos, pero lo masacraron, le pegaron 16 tiros. El señor se llamaba Juan de Dios Hidalgo Bernal. Él llevaba ya varios años con el doctor Gómez, pero ese día no le correspondía turno, sino que como el otro escolta, que era muy cercano a Álvaro Gómez, que después hablaremos de la historia de él, había, se había matriculado para estudiar y la familia Gómez le estaba ayudando a que estudiara en la Universidad Católica. El propio Álvaro Gómez había dado la orden que los domingos, cuando tuviera exámenes en la universidad, lo relevaran y entonces entre ellos habían acordado que ese fin de semana el señor tenía estudio en la universidad y lo relevaba el señor Hidalgo. Por eso fue asesinado Hidalgo. Luego dice que los secuestradores se lo llevaron, que más adelante cambiaron de vehículo, que luego otro vehículo que ha utilizado en el secuestro eh, fue explotado por los terroristas, que el otro fue abandonado en otro sector, que el presidente Barcos se encontraba fuera de Colombia y que César Gaviria era el ministro del Interior del gobierno, lo llamó y le contó que desde España Virgilio Barcos se dirigió a los colombianos,
cuestionando al M-19 y presentando una especie como de doloroso reclamo, pero nada concreto. Eh, Luego hubo una cantidad de desinformación de la que ya hablaremos enseguida, pero lo cierto es que uno de los grupos, una célula del M-19 que le encabezaba el señor Oti Patiño, le envió a Bernardo Echeverri Bosa, que para la época era el procurador delegado para los derechos humanos, también había sido director del IMPEC, lo recordamos, era un mayor retirado de la policía que era abogado, una carta en la que le decían que ellos tenían, el M-19 tenía a Álvaro Gómez Hurtado y que exigía la derogatoria del Estatuto Antiterrorista y del estado de sitio. Ya habíamos explicado en anteriores emisiones que la Constitución del 86 permitía que el Estado pusiera en estado de sitio y especialmente para que los terroristas fueran juzgados en tribunales militares. Y por esa razón Petro fue condenado en un tribunal militar y quien firmó la sentencia fue el general Arias Cabrales, y ese es el odio de este sujeto con el general que lo encarceló cuando Petro era terrorista. Luego hubo una cantidad de viajes a Panamá y un poco de gente dándose publicidad y estuvieron el Monseñor Castrillón, quien fue muy cuestionado por sus relaciones con el ELN. Estuvo también el senador Rodrigo Marín Bernal, que era otro politiquero de esos oportunistas, y no podía faltar Álvaro Leiva Durán, que donde ha habido un movimiento, una relación con criminales en los últimos años, ahí ha estado Álvaro Leiva Durán, entre comillas, de mediador de paz. Y luego de un show publicitario que hicieron en Panamá con, con el nuncio apostólico de allá y con algunos dirigentes de ese país, finalmente cuentan que fue liberado a las 8 de la noche del 20 de julio de 1988 en Bogotá, que el señor Gómez escribió posteriormente un libro que se llamó Soy Libre, que circuló ampliamente en los círculos literarios de Colombia, que también cuenta que después de una participación de la Unión Patriótica que no podía faltar en todos los crímenes que cometían sus compinches, eh, y el Partido Conservador y Obreros y el show de otra reunión en Bogotá y un poco de espectáculo, quedó libre el señor Gómez en un lapso que ellos han dicho que entre el 14 de julio y el 29 de julio, pero no daban fecha exacta ni lugar. Pues ya después, cuando fue liberado, Álvaro Gómez contó muchas cosas del secuestro que fueron en su momento noticia de prensa, pero que ya están en el olvido de los colombianos. Eso podría ser a grandes rasgos el resumen de lo que se trató el escrito del tiempo. Mi coronel, ¿cuáles son los detalles del análisis especulativo que hizo la revista Semana ante la catarata de terrorismo telefónico que desataron las cadenas radiales y los medios de comunicación respecto a los responsables del secuestro del dirigente conservador Álvaro Gómez por parte de narcoterroristas del M-19 en 1988, cuando todavía el grupo criminal no había reconocido la autoría de tan repudiable delito? Bueno, en las cadenas radiales y en las oficinas de redacción de los medios de comunicación impresos, y eso que no había redes sociales, eso no hubiera sido peor. Se desató una oleada de terrorismo mediático, publicitario, psicológico, eh, con gente que quería sacar ventaja de eso. Y la revista Semana también entró haciendo parte del show, inventándose hasta un golpe de Estado. Ahí vemos que en la revista Semana, como si fuera el Pasquín el bogotano, y lo hemos colocado los pantallazos, como dicen ahora, textuales, para que no se diga que estamos inventando lo que no es. No faltó el periodista desubicado que dijo que lo más posible era que se trataba de un golpe militar de la ultraderecha y que se ha aliado con los militares para secuestrar al señor Gómez y presionar la mano dura en todo lo que estaba ocurriendo. Desde luego, pues eso no tenía ninguna validez. El general Zamudio, que era el ministro de Defensa, habló duro y claro al país. Lo mismo hizo el general eh, Guerrero Paz, que era el comandante de las fuerzas militares, y por lo menos esa versión quedó sin piso y sin fuerza.
pero a los medios de comunicación llamaron de todo. La misma tarde del secuestro, unas horas después, a la redacción de Todelar, la dirigía un señor Artunduaga, periodista muy conocido, lo llamaron gente diciéndole que Gómez estaba herido y pasaban una persona que tenía la voz parecida a que dijera que estaba herido, eh, un imitador de voces, pues. Luego, entonces ya la misma familia pidió que le respetaran la vida y dio unas instrucciones de medicamentos que había que darle porque el señor consumía algunos medicamentos para conservar su salud. Después ya fue en otro medio de comunicación que apareció otro diciendo que eran los extraditables, luego apareció otro diciendo que era el ELN, de inmediato reaccionó el ELN, dijo que ellos no lo tenían, dijeron que era otra llamada que era la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, inmediatamente Tiro Fijo y sus bandidos y Álvaro Leiva salieron a defenderlos, que eso no era cierto. Lo cierto es que en medio de todos los archivos de llamadas se determinó que había voces repetidas que hablaban en medio de dos grupos. Entonces, la duda siguió hasta cuando los propios bandidos del M-19, o sea, el señor Oti Patiño y los otros bandidos, le enviaron a la casa de los Gómez unas pruebas de supervivencia con algunas propiedades, con algunos de los elementos que llevaba el doctor Gómez ese día del secuestro, y le enviaron la carta, ahí sí, ellos, al procurador delegado para los derechos humanos, diciéndole que era lo que querían, que se acabara el estado de sitio y que el famoso estatuto antiterrorista, que ya lo dijimos la semana pasada, era un proyecto de seguridad que existía con el fin de aplicarle de manera más expedita la justicia a los miembros de las FARC, el ELN, el cartel de Medellín y demás narcotraficantes que estaban destruyendo el país. Eh, Luego ya vino el, el proceso del show publicitario de la ida a Panamá, del cual hablaremos más adelante. Pero los primeros días hubo mucho oportunismo, gente que quería, obvio, sacar dinero de ahí. Y eso es muy común en Colombia, desafortunadamente. Cuando alguien se desaparece, comienzan las llamadas misteriosas, las comunicaciones misteriosas que nosotros sabemos que si nos da tanta plata, que lo hizo no sé quién, siempre con el fin de extorsionar. O sea, a un daño le suman otro y generalmente son los mismos que hacen todo eso. Ahora, mirando la característica que tenía el M-19 de la espectacularidad y de la guerra de propaganda y que sus terroristas son especialistas en mentir hasta cuando respiran, pues no cabe duda que ellos eran los que estaban manejando esa, esa mentalidad engañosa, esa metodología engañosa, y que ahí estaban el señor Navarro, la señora Vera Grave, el señor Otipatiño y Carlos Pizarro como los principales gestores de esa farsa y de esa desinformación con el fin de causar más zozobra y presionar al gobierno para que le cediera en lo que ellos querían. Eso es absolutamente claro. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál es la historia del señor José del Cristo Huertas hasta morir? Primero escolta y luego colega de trabajo y asistente del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado. Esta es una historia que realmente el secuestro y el crimen de Álvaro Gómez, además de su vida política, demuestran las complejidades de la extraordinaria vida política, social, humanística que vivió este señor, Álvaro Gómez. Resulta que ya dijimos que el otro escolta, Juan de Dios, murió en el momento del secuestro porque a este señor que vemos en la foto, a José del Cristo Huertas hasta morir, le correspondía ese día el turno, pero que lo han cambiado, ya que el propio Álvaro Gómez Hurtado le había ayudado a que estudiara en la universidad y cuando tenía exámenes o trabajos, autorizó que lo relevara el otro y ahí se han puesto de acuerdo entre ellos y hacían los cambios de turnos. Este muchacho, una persona muy inquieta, y lo acompañaba a todas partes.
Álvaro Gómez dictaba unas conferencias magistrales sobre cultura universal que después inclusive fueron publicadas por la misma Universidad Sergio Arboleda en 3 tomos, con toda la claridad intelectual que el señor Gómez tenía. La esposa de Álvaro Gómez, pensando en que eso no podía quedar en el olvido, todo ese acervo histórico, ese acervo cultural, le pidió a este señor que llevara una grabadora permanentemente a donde Álvaro Gómez iba a dar charlas y grabara lo que él decía, porque a ella le parecía que, todas esas explicaciones humanísticas que él daba deberían quedar grabadas, ya que no se podía perder ese testimonio. Entonces él lo hizo así, y en medio de toda esa cercanía que fue teniendo con la familia, hay fotos de la familia Gómez con la familia del señor, eh, le manifestó que él quería estudiar derecho. Y Álvaro Gómez, que era un hombre, era un humanista completo, además que él era muy crítico, a pesar de pertenecer a esa aristocracia rancia, él era muy crítico y les decía de frente todo el tiempo a los dirigentes de derecha que el país estaba así, era por culpa de ellos, sobre todo por los ladrones que eran, por la corrupción. Y se lo decía de frente, se lo decía de frente y a cada rato y en todos los escenarios que hablaba y cuando los estudiantes lo buscaban, porque Álvaro Gómez era un hombre muy buscado por los estudiantes de todas las vertientes, de izquierda, de derecha, le tenían un respeto increíble porque hablaba con una claridad, era un estadista, no se puede negar que ese era Álvaro Gómez. Entonces, estudió Derecho y obvio el padrino de grado en la universidad fue el señor Gómez. Entonces, una vez estudió Derecho, Gómez le dijo, oiga, pero es que un abogado que sea solamente abogado no es bueno, tiene que estudiar economía también y le ayudó a estudiar economía. Y el señor estudió economía y derecho. Entonces, pero él era escolta, o sea, algo que ya hablamos aquí en la charla con el coronel Caicedo. Y como Álvaro Gómez era conservador, entonces llamó a César Gaviria, que era el ministro de, de gobierno, y le dijo que le ayudara a este muchacho para que le dieran un cargo en el Estado del nivel que le correspondía con 2 carreras profesionales. Y Gaviria no quiso ayudarle. Se hizo el loco, no le ayudó. Entonces Álvaro Gómez le dijo que renunciara y con el hijo montaron una oficina de abogados aquí en el norte de Bogotá. Y en esa oficina de abogados trabajaba y, y ya se convirtió en el asistente personal de Gómez para todas las actividades que hacían. Por eso, el día que asesinaron a Álvaro Gómez, él estaba ahí con él porque lo acompañaba a la universidad. Y cuando salieron de la clase, los sicarios comenzaron a dispararle a Álvaro Gómez y este señor, con la lealtad que tenía con Gómez, se tiró encima del cuerpo de Gómez para proteger. Y entonces le pegaron 11 tiros a él. Por eso murió el señor eh, Juan José del Cristo Huerta hasta morir en el mismo atentado en que falleció el doctor Gómez. Y desafortunadamente el conductor se nubló, se bloqueó y no pudo reaccionar rápido y cuando reaccionó ya había pasado mucho tiempo y ahí murieron los dos. Como les decía, esto es una historia bien compleja, poco se menciona y detrás de eso está toda la criminalidad del M-19, el narcotráfico y la violencia. Y de remate, las FARC terminaron lavándole la cara a los verdaderos autores intelectuales y materiales, aprovechando el tribunal de bolsillo que llama la JEP para inculparse de algo que no cometieron ellos, pero con el fin de lavarle la imagen a sus cómplices de otras vertientes que son los verdaderos responsables del crimen de este señor. ¿Qué dijo el nuncio apostólico de Panamá como parte del show internacional montado por los narcoterroristas del M-19 y sus cómplices en ese país para convertir el secuestro del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado en un espectáculo mediático? Este video es histórico, lo tenemos aquí. Vemos que es un video muy corto en el cual se observa a los, entre comillas, negociadores como el M-19 y los terroristas allá dando de champú en Panamá de que han secuestrado a Álvaro Gómez
y vemos las declaraciones del nuncio apostólico después de la farsa, y ahí al lado de él sentados Álvaro Leiva Durán, eh, Antonio Navarro Wolf, eh, Bernardo Echeverry Jaramillo de la UP, y Sabas Pretel de la Vega del Partido Conservador, y Juan de Dios Uribe, el entonces jefe de redacción del diario El Siglo. Es un documento de un valor histórico importante. Atrás también está parado, aquí lo alcanzamos a ver a otro sujeto del comunista muy conocido de apellido Mota, fue senador de la izquierda. Este es Bernardo Jaramillo, aquí está Sabas Pretel de la Vega, aquí está Uribe, Juan de Dios Uribe, aquí está el nuncio apostólico hablando de Panamá, Álvaro Leiva, el terrorista Antonio Navarro. Mejor dicho, una prueba de todos los que le han hecho daño al país ahí reunidos. Con el ánimo de encontrar los caminos que conduzcan a una sociedad más equitativa, a la preservación de los derechos humanos y a la reconciliación entre los colombianos, declaro, primero, el compromiso de participar e invitan a las distintas fuerzas sociales a tomar parte en una reunión cumbre en el territorio colombiano, la cual se celebrará el día 29 de julio de 1988. Segundo, resaltar la condición indispensable para evitar nuevas frustraciones a la nación de que dicha reunión se celebre con base en un temario concreto, el cual será preparado por una comisión integrada, entre otros, por 7 representantes o miembros de los siguientes sectores: 1 del Partido Conservador, 1 del Partido Liberal, 1 de la Unión Patriótica, 1 de la CUT, 1 de los gremios de la producción, 1 de los movimientos guerrilleros y 1 de la Iglesia. Esta comisión tendrá su sede en Bogotá y se reunirá inmediatamente después de la liberación del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Tercero, registrar la declaración del movimiento 19 de abril de liberar al doctor Álvaro Gómez Hurtado durante el lapso comprendido entre el 14 y el 29 de julio de 1988. La orden de la libertad del doctor Gómez será expedida por Carlos Pizarro León Gómez, comandante del M-19, en la oportunidad más breve que las circunstancias permitan. Como contribución adicional al proceso de paz, el M-19 reitera al Gobierno su propuesta de tregua. Cuarto, señalar el deseo de que el Gobierno se haga presente en la reunión cumbre del 29 de julio para contribuir al éxito de sus deliberaciones. Se adjunta, para ser conocidas de la opinión pública, la declaración del M-19, la de derechos humanos y la posición de los gremios económicos frente al diálogo. Para constancia, firman los presentes el día 14 de julio de 1988 en la Nunciatura Apostólica de Panamá. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. Bueno, ahí vemos, antes de pasar a la otra pregunta, la sinvergüencería, el show publicitario y los que se prestaron para eso. Y fuera de eso, entonces allá reunidos sin ninguna delegación del gobierno, sino entre ellos cuadrando cómo se distribuye en el país. Y luego dicen que lo van a liberar entre el 14 y el 29 de julio, que una vez liberado toca hacer una reunión en Bogotá. Y adivinen dónde se hizo la reunión: en la Nunciatura Apostólica de Bogotá. Entonces uno se pregunta por qué la Iglesia Católica se presta para todas estas vagabunderías, a sabiendas de que lo que estaban haciendo era jugando con la vida de un secuestrado, jugando con el país y jugando con el destino de Colombia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo fueron las declaraciones del terrorista Antonio Navarro
con el claro propósito de sacar ventajas propagandísticas del show de exaltación que le estaban haciendo los medios de comunicación del secuestro del dirigente conservador Álvaro Gómez, abusando erradamente de la libertad de información y con el consentimiento del laxo gobierno de Virgilio Barco. Las palabras lo dicen todo, mi compañero. 3 declaraciones que se presentaron escritas a la reunión. Una, la primera que se leyó, la del M19. Segundo, la de los gremios económicos. Y tercero, una declaración del doctor Alfredo Vázquez Carrizosa sobre derechos humanos. La primera, el M19 hizo 2 declaraciones, a saber, una sobre una propuesta de procedimiento hacia la cumbre para la cual estábamos convocados aquí. De las organizaciones gremiales y religiosas, de personalidades y del movimiento popular alzado en armas, se efectúa en la ciudad de Panamá, preocupados como estamos por la grave crisis que todos los órdenes que vive el país y convencidos que el destino de la nación es de nuestra responsabilidad. Por ello, declaramos, primero, la voluntad de asistir a una reunión cumbre en la cual se discutan en orden a conseguir decisiones sobre las acciones de corto y mediano plazo que sirvan para avanzar en el camino de la paz y las reformas necesarias para el país. Segundo, fecha de realización de la cumbre que nosotros propusimos, 3 de agosto, fecha que se acordó aquí, 29 de julio de 1988. Tercero, sitio propuesto, la Nunciatura Apostólica en Bogotá, Colombia. Proponemos como asistentes, además de los presentes en esta reunión preparatoria, decimos que aspiramos a que asistan una serie de organizaciones sociales, políticas, económicas del país, entre ellas la Conferencia Episcopal Colombiana, organizaciones campesinas e indígenas, las Fuerzas Armadas, el Gobierno Nacional, el Parlamento y entre las personalidades el Premio Nobel de la Paz, de Literatura, Gabriel García Márquez. Además, la Coordinadora Nacional Guerrillera. Por los doctores Sabas, Pretel, Jorge Méndez y Eliseo Restrepo, hacen expresa la siguiente manifestación. Primero, el sector privado colombiano concurre a esta reunión en función humanitaria, reiterando su exigencia de inmediata libertad para el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Segundo, el sector empresarial siempre ha sido explícito en su apoyo a los esfuerzos que conduzcan a una sociedad más equitativa y a la reconciliación nacional. Tercero, cualquier camino de diálogo debe incluir al gobierno y a las distintas ramas del poder público, ya que sin ellos no se podría garantizar la efectividad de los acuerdos. Cuarto, como lo hemos afirmado públicamente, un proceso de diálogo solo puede darse sobre la base de objetivos claros, condiciones y garantías para evitar nuevas frustraciones a la nación. Quinto, la libertad de Gómez Hurtado y el rechazo a toda forma de violencia son el presupuesto del entendimiento. Asociación Nacional de Industriales ANDI, Asociación Bancaria de Colombia, Asobancaria, Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, Asociación Colombiana Popular de Industriales, ACOPI, Asociación Colombiana de Industrias Plásticas, Acoplásticos, Unión de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. Pues ahí vemos, y todo esto nos trae a la memoria muchas cosas y a la reflexión y al entendimiento. Cuando Petro habla del gran diálogo nacional y no sé qué, ahí lo vemos. Ese es entregarle el país a los bandidos para que en un sancocho de esos hagan lo que quieren. Reunión del ELN con el gobierno Samper en el acuerdo de Puerta del Cielo, ahí está la Iglesia Católica metida legitimando bandidos y no resolviendo los problemas con el cuento de que están buscando la paz. Dirigentes de todos los gremios
en lugar de ponerse del lado de la institucionalidad, ayudando al show. Y la lista sigue. Adelante, mi coronel. Mi coronel, de las múltiples declaraciones de la familia Gómez Hurtado contra los terroristas del M-19, ¿qué dijo Rafael Gómez en columna publicada en el portal Los Irreverentes bajo el título Petro y el secuestro de Álvaro Gómez? Pues Rafael Gómez es de la familia Álvaro Gómez Hurtado. Escribe muy bien, ha sido un crítico muy fuerte de los gobiernos de Samper, de Barco, de Belisario Betancourt. Y hace poco, el 6 de noviembre, escribió una columna respecto a Petro y el secuestro de Álvaro Gómez y resaltó en la fecha que lo secuestraron, cómo se hizo el secuestro, que duró 53 días y que todos los indicios dan para concluir que lo tuvieron secuestrado muy cerca del Cerro Monserrate, en la zona del barrio La Candelaria, y que por eso en las grabaciones se escuchaban sonidos de pajaritos. Que también resalta que este tipo de lo que llamaban cárceles del pueblo o sitios de tortura de secuestrados, donde Petro se hizo muy célebre, fue una copia de lo que utilizaban los montoneros de Uruguay. También resaltó en su escrito que desafortunadamente la juventud de la época, eh, engañada por la dialéctica comunista, les parecía que el M-19 era una solución, y ya que los vimos que llegaron al poder, vemos que es una peste para la nación y no una solución, que sus propuestas son completamente contrarias a lo que le conviene al país, y que a pesar de lo que decía el señor José Escobar en ese momento, pues el M-19, que era el delegado de paz de Virgilio Barco, el M-19 se fue desprestigiando por ser terrorista y narcotraficante, y solo con los errores de la juventud y los desinformados que votaron por el señor Petro, revivieron a la historia del país todo este dolor que ya estaba guardado, pero que vuelve y queda en primer plano, que fueron un grupo terrorista que cometió muchos hechos de barbarie y que sus dirigentes jamás han debido ser amnistiados, sino que deberían estar en la cárcel. ¿Cuál fue el rol del terrorista Oti Patiño, el comisionado para la paz, en el secuestro del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado por narcoterroristas del M-19 en 1988 en el norte de Bogotá? Pues en el mismo escrito, el señor Rafael Gómez Martínez, sobrino de Álvaro Gómez, escribe que lo de los secuestros era tan común y las metodologías tan sucias que utilizaba la guerrilla del M-19, que dejaron historia, pero que no se puede olvidar. Dice que el gerente de Indupalma era un hombre joven, Guido Ferreira, no lo nombra aquí, pero era de apellido Ferreira, Neira, fue secuestrado por el M-19 y que lo tuvieron en un lote baldío de Zipaquirá, y que en ese mismo lote escondieron las armas que robaron del Cantón Norte. Y desde luego, en su escrito, como es el mismo escrito que estamos hablando de Petro, pues da a entender que Petro estuvo metido en eso, porque Petro era uno de los cabecillas del M-19 allá en Zipaquirá. Y que en ese lote el mismo Petro después reconoció que gran parte de las armas que se robaron en el Palacio de Justicia, él las guardó y las llevó hasta Santander, a una de las células criminales que tenía el M-19. Entonces, dice aquí que durante ese tiempo que estuvo secuestrado el señor de Indupalma, el M-19 exigía una gran cantidad de dinero. Nunca la familia lo pudo completar y eso le costó la vida. Luego dice que la familia tenía contacto con los bandidos, era porque llegaban a la iglesia de Lourdes, que queda aquí en Bogotá, en la calle 63, más o menos, 60, ahí en el Chapinero, que es iglesia, una plaza grandísima. Y que ahí en esa iglesia, debajo de los confesionarios, tenía que ir la familia a buscar los mensajes que le daban los terroristas. Lo mismo dice que durante el secuestro de Álvaro Gómez,
él le escribió muchas cartas exaltando a su esposa, a su compañera sentimental, y que el mandadero, el que llevaba esas cartas, era el ilustrísimo hoy delegado de paz del señor Petro, Oti Patiño. Entonces, mm, relata allí que lo que está pasando es que en el Teatro Colón se hizo fue legitimar un paraestado de las FARC al servicio del narcotráfico por medio de la JEP. Es duro el escrito que el señor hace, pero no se aleja de la realidad. Y por último, cuestiona que en ese momento estaba secuestrado el papá del futbolista Luis Díaz y que el esquema era el mismo de los terroristas sin que el Estado haya podido torcerle el pescuezo a esa metodología criminal de los grupos como el M-19, el FARC, el ELN, el EPL, etc. Ese es el fuerte contenido de la carta del escrito del señor Gómez en el portal Los Irreverentes. Coronel, por favor hagamos con reverencia un minuto de silencio en memoria de las miles de víctimas de los delitos cometidos de manera constante por el M-19 contra los colombianos. Para 1989 se estableció el pacto Barco-Pizarro. ¿Trajo alguna paz a los colombianos consuetudinariamente atacados por los grupos narcoterroristas comunistas durante las últimas 6 décadas? Mi coronel, no, y lo que nos trajo fue la desgracia de que subiera el M-19 al poder y ahí tenemos al país nuevamente polarizado en incertidumbre, 34 años después de esto, y en el riesgo de una confrontación mayor y una desinstitucionalización, un atraso y una violencia que parecen estar creciendo todos los días gracias al desgobierno del señor Petro, que es heredero de este grupo criminal y que hizo parte de los terroristas y que además no se apena de decir que él se siente orgulloso de haber pertenecido a esos asesinos y de haber sido subalterno de este delincuente que está ahí firmando con Barco un supuesto pacto de paz. Es procedente denunciar
algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con el secuestro del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado por narcoterroristas del M-19 en 1988 en el norte de Bogotá. Diríamos que en ese y en todas las negociaciones, como reflexión general, ha habido irresponsabilidad de los gobiernos de turno y los negociadores. Los gobiernos de turno, por su afán de obtener réditos políticos favorables a, por lo general, sus pésimas imágenes, para lavarlas y ocultar con esos shows su incapacidad de gobernar. Y los negociadores, porque es que llegan allá sin saber qué es lo que negocian y siempre al garete de que los manejen los comunistas que son los expertos. Y llama la atención que si ustedes miran en todas las épocas que ha habido negociaciones de paz, el Partido Comunista y sus cómplices han estado metidos ahí de mediadores, de facilitadores, de acercadores, y así es imposible que se negocie cuando es como pasa en las entrevistas en televisión, desde el presentador, o no todos los casos, pero en algunos, desde el presentador hasta los invitados son 2, 3, 4 contra uno solo. Aquí es lo mismo en las mesas de conversaciones con las guerrillas. Las razones del crecimiento del narcoterrorismo son varias, las hemos reiterado aquí siempre. Una, la debilidad de carácter de los gobiernos y la falta de claridad frente a las políticas de seguridad y defensa nacional. No tenemos ley de seguridad y defensa nacional. La publicidad que hacen los comunistas siempre siendo victimarios, declarándose víctimas, la falta de claridad de los medios de comunicación para contarle al país y el desorden que hay en la academia, que nadie precisa qué es lo que pasa, y entonces termina legitimándose el terrorismo financiado por el narcotráfico. Y es como un círculo vicioso que parecería una rueda sin fin. Indiscutiblemente, en la década de los 80 y la época subsiguiente, esa mixtura, esa mezcolanza de narcotráfico, política y diálogos con el M-19 lo que hizo fue abonar un terreno para que se siga repitiendo y con un contubernio rarísimo ahí con la Iglesia Católica, que al fin no se sabe de qué lado está con el cuento de que son mediadores de paz. El rol del M-19 en contubernio con el narcotráfico y el control de las rutas se hizo evidente en el asalto al Palacio de Justicia y es un estigma que no han podido negar, como tampoco pueden negar que cuando Pizarro y Bateman viajaban Iván Marino Ospina y los demás bandidos viajaban a Panamá a reunirse con Torrijos, parte de esas reuniones siempre era para hablar de las rutas del narcotráfico, de las cuotas que les correspondían y de la explotación del narcotráfico desde las selvas colombianas. Aquí hay algo muy claro, es que la constituyente no resolvió el problema porque para las FARC y el M-19 no le sirvió, para el Partido Comunista tampoco, no le sirvió y quieren otra constituyente porque el mismo M-19 no cumplió con nada de lo que prometió, era igual que todos los grupos terroristas buscando ocupar cargos públicos y hacerle daños al país, y porque ahora que esté el señor Petro en el poder, que se supondría que va a desarrollar esa constituyente, lo que ha hecho es polarizar más, generar incertidumbre y llevar el país a una nueva crisis igual o peor a la que estaba en ese momento, como si fuera que la solución fuera otra constituyente, que tampoco sería la solución al problema dentro de esa dinámica. 34 años después de firmar este pacto con el M-19 entre el señor Barco y el M-19, sigue la pugna por las bandas, la pugna de las bandas por el control de la cocaína, la pugna por los politiqueros corruptos por el poder y la pugna por la ideologización de la juventud que no encuentra norte, ni claridad, ni un proyecto de Estado que le diga Colombia debe tener estos y estos objetivos nacionales y vamos a trabajar. Y esa pugna se ve en que las Fuerzas Armadas siguen sin una dirección clara, sin una ley de defensa nacional. Y ahí tenemos el episodio que a diario circula en las redes sociales de a dónde ha llevado Petro la seguridad nacional y la falta de certeza de las tropas para poder actuar en defensa de los colombianos. Es como si una cosa se sumara con la otra y pareciera que
que no se encontrara el camino y estuviéramos metidos en esos túneles como los de Gaza, que tienen 1000 boquetes de entrada, pero no se les ve una luz de salida clara a resolver el problema. Lastimosamente, después de revisar todo esto, el secuestro del señor Álvaro Gómez y la posterior entrega del M-19 y la rendición de este grupo terrorista fue como un episodio más de la convulsa conflictividad en Colombia, pero no como una solución al problema, porque ni sirvió la constituyente, ni los terroristas dejaron de secuestrar, ni el Partido Comunista suspendió su idea de la combinación de las formas de lucha, ni los políticos se volvieron honestos, ni la población colombiana se educó mejor, nada. Entonces, si en alguna vez dijeron que la década del 90 fue la década perdida de la economía, diríamos que en Colombia llevamos 4 décadas perdidas de reconstrucción política porque no ha habido luz al final del túnel. Infortunadamente, al examinar los hechos, lo que hay es una carga negativa de esas negociaciones de paz del 90, porque los demás grupos terroristas lo que hicieron de allá para acá es aterrador: destrucción de poblados, secuestros, violación de niños, violencia sexual contra las mujeres, reclutamiento de menores, atentados contra los indígenas, atentados contra la infraestructura. Entonces uno se pregunta de qué sirvió esa paz, cuál era el camino que mostraban y cuál era la solución que traía esa constituyente con esa paz. Nada. El señor Gaviria consiguió para él ser secretario de la OEA, el señor Santos consiguió para él ser Premio Nobel de Paz, y el general Naranjo llegó a vicepresidente sin haber sido elegido, que el Congreso de la República siguió mirando para otro lado y que tenemos a Petro de presidente haciéndole daños al país. Eso es toda la consecuencia que se le ve a eso. Y finalmente, vemos que el narcotráfico sigue en el centro del problema, manejando los dineros oscuros que financian todo este tipo de desórdenes en política, en terrorismo, en violencia, en control social, en control de los clubes deportivos, en control de los grandes mercados de superficie, de muchos proyectos de construcción. Mejor dicho, lo único que falta es que el narcotráfico diga que paga la deuda externa, como propuso Carlos Leder, y quedaríamos completos. Mi coronel González, hoy debe tener usted sustancia fuerte. Gracias, mi coronel. El comentario para el día de hoy se titula Un secuestro chantajista sin objetivos. El secuestro del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado por parte de los terroristas del M-19 fue un delito inverosímil, en cuanto que no fue por motivos extorsivos ni para combatir una ideología, ni lograr objetivos sociales específicos de importancia para el pueblo colombiano. Únicamente fue por hacer un alarde de fuerza violenta contra la cual se pretendió inútilmente crear fama terrorista y buscar apabullar al pueblo colombiano por medio del miedo generalizado. Terrible insensatez que toda la nación no pudo comprender, pero sí dejó en evidencia el alto nivel de brutalidad y criminalidad a la que llegaron los cabecillas de todos los miembros del M-19. Una mentalidad salida de cordura y capacidad de razonamiento lógico, al mismo tiempo que demostró la terrible influencia del comunismo en la mentalidad del pueblo colombiano, que ha sido adoctrinado y propalado en especial por los establecimientos públicos y privados de educación nacional, incluso de la religión católica, algo totalmente anacrónico, ya que el comunismo promueve el ateísmo y por ello totalmente incompatible con el marxismo. Y dentro de todos ellos, el perverso sindicato de maestros, quien ha deformado la mentalidad de la juventud colombiana, induciéndola al espíritu insurgente, revolucionario, violento y subversivo, con el fin de desconocer la autoridad, la ley y el orden. Conceptos absolutamente indispensables para encauzar las fuerzas sociales hacia la productividad, el desarrollo y el progreso. El secuestro del líder político Álvaro Gómez solo causó incertidumbre en la población y dejó tan solo un rastro de incredulidad en los grupos terroristas, quienes demostraron sus despiadados propósitos de implantar un régimen de gobierno
basado en la opresión y la dictadura. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Usted complementa con su comentario lo que dijimos. Realmente son 4 décadas perdidas para Colombia, porque estos bandidos lo único que hicieron fue daño y terminaron de haciendo daño colocándonos a uno de ellos en la presidencia en un año largo que lleva de gobierno. No ha hecho sino dar tumbos, incitar al desorden, a la violencia, al odio, o sea, con esa misma mentalidad que actuaban sus bandas en esa época, sigue actuando él contra Colombia y así es imposible que haya paz y que haya desarrollo. Llegamos al final del ejercicio. En la tarde de hoy tendremos un análisis histórico de la importancia de la batalla de Ayacucho que selló la libertad de América y mañana continuaremos con nuestros programas de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Feliz día para todos y que Dios nos siga protegiendo. Gracias Buen día, y feliz día.